La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, buenos días para todos. Bienvenidos a una nueva capacitación del grupo. En este caso nos acompaña el ingeniero Daniel Rangel de la marca Wolf, que nos va a dar hoy esta capacitación. Recuerden que actualmente todos están en modo de solo escucha. Si tienen alguna pregunta o algo que quieran agregar, en el panel del webinar, en su parte superior derecha, tienen un icono de una manito. Si hacen clic allí, en el momento oportuno les estaré dando voz para que puedan hacer sus preguntas. Si no, también tienen la opción de escribirla en el chat o en el cuadro de preguntas y yo la leeré en el momento que pueda. Bueno, lo dejo con el ingeniero Daniel para que comencemos la capacitación. Gracias a todos. Adelante, Daniel. Buenos días a todos, muchas gracias por atender a esta breve capacitación. El día de hoy vamos a hablar acerca de fluidos de transmisión. Es un tema bastante importante porque no se le da a veces la seriedad en la selección, principalmente cuando se trata de aplicar un fluido de transmisión. Hay muchas historias también alrededor, hay mitos, hay malas costumbres que de repente las hemos hecho verídicas a través de seguirlas mucho tiempo. Entonces hoy vamos a tratar de describir lo más sencillo posible el manejo de este tipo de fluidos. Y bueno, iniciamos comentando acerca de los motivos de la existencia de una transmisión dentro de las partes de un tren motriz, que son todas las partes que involucran el movimiento del vehículo, que hacen que se mueva el vehículo, desde el propulsor o motor, pasando por todos los ejes, pasando por la transmisión, transmitiendo el movimiento perpendicularmente a las ruedas, etcétera, etcétera. Todo eso que implica el tren motriz, la transmisión se considera el corazón de todo esto. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque sabemos que el motor corre a ciertas revoluciones y la manera de controlar a qué velocidad podemos llevar el vehículo es diferenciándolo a través de relaciones de marcha. Es decir, un juego de engranaje se encarga precisamente de diferenciar o de variar las velocidades en esencia. Aunque hoy en día con las transmisiones modernas ya tenemos otro tipo de tecnología que no precisamente depende de puros engranes. Hoy en día también con las transmisiones modernas tenemos involucrada mucha electrónica y eso también interviene en los fluidos de la transmisión que se deben utilizar. Son fluidos que son compatibles tanto con la mecánica como con la electrónica, que a la vez son fluidos hidráulicos, fluidos de baja densidad y de baja viscosidad. Entonces, hoy en día se ha vuelto el mercado de los fluidos de transmisión muy especializado. Yo les puedo comentar que en el catálogo Wolf tenemos más de 90 productos dedicados a la transmisión de diferentes índoles, transmisiones estándar, automáticas, de doble clutch, CVT, etcétera, etcétera. Y algo bien importante es que Wolf es la única fábrica o la única casa diseñadora de fluidos que he visto que incluye en las especificaciones de sus fluidos homologaciones de equipo original, incluso en lubricantes de transmisión estándar. Entonces, una muestra más de la calidad que se puede obtener, ¿no? Los componentes de una caja de transmisión, bueno, pues son básicamente un juego de engranes. No vamos a profundizar mucho en la mecánica. Me interesa más profundizar en la selección, en diferir, saber seleccionar
sabiendo qué tipo de transmisión tenemos enfrente y poder diferenciar los fluidos. Las funciones que tiene el lubricante dentro de un juego de engranes de transmisión es muy importante y es bien diferente al trabajo que tiene que hacer un fluido dentro del motor. Dentro del motor, el fluido va a reducir el desgaste trabajando en zonas como la cámara de los pistones, los cilindros, la cabeza del motor, árboles de levas, cigüeñales, balancines, buzos hidráulicos, etcétera, etcétera. Se trata de un trabajo de protección expuesto a altas temperaturas, pero esfuerzos al corte o carga que tenga que hacer el aceite no es mucha, pero en un aceite de transmisión, por el contrario, sí cambia totalmente el trabajo. En un aceite de transmisión exponemos al aceite a altas revoluciones de los engranes, exponemos a corte, exponemos a carga, y todas estas condiciones desgastan de diferente manera los fluidos y exigen que se tengan aditivos más especializados en proteger a estas condiciones, los engranajes. Entonces, eso hace especial un aceite de transmisión. Va a tener una carga de extrema presión aditivos mucho más fuerte, va a pasar pruebas de corte y va a pasar pruebas de fricción en diferentes condiciones. Entonces, ¿qué les quiero decir? La configuración de los aditivos de un fluido de transmisión es totalmente diferente a la configuración de los aditivos de un fluido de motor. Si bien es cierto que muchas fábricas de transmisiones permiten el uso de fluidos de motor dentro de las cajas, bueno, pues se debe de tomar en cuenta esta situación a la hora de seleccionarlos, porque evidentemente los aditivos nos van a salvar de un desgaste prematuro. Y la viscosidad varía también demasiado. En los antiguos aceites de transmisiones manuales teníamos fluidos muy gruesos, muy viscosos, es la palabra correcta. Hoy en día tenemos fluidos muy delgados del orden de 80W75, 80W90, perdón, o 75W90, 75W80, y estos van a ser equivalentes, para que ustedes se den una idea de la viscosidad que tiene esto. Esto va a ser equivalente a un fluido entre 530 y 540. Entonces, tratando de ser muy puntuales en los fluidos, sabemos también que hay motores modernos que incluyen clutch húmedo, por ejemplo. Hay diferentes fluidos que asisten al motor en diferentes partes también, y esos también van a ser importantes de alguna manera para conservarlo a tono. Vámonos con los tipos de transmisión. La transmisión manual, que es la más común de todas las transmisiones durante mucho tiempo, es un juego de engranes sincronizados, y este tipo de engranes, al hacer contacto entre sí, es que producen las relaciones de los cambios de marcha. Dentro de este juego de engranes, pues, tenemos normalmente dos tipos fundamentales que hacen este trabajo. Los engranes rectos, que son menos comunes hoy en día, y también engranes tipo
tipo diente inclinado, que son los engranes helicoidales. Hay que entender de entrada que el tipo de engranes que tenga la transmisión va a darnos como beneficio pues un ruido diferente, ¿no? En el caso de los engranes rectos son muy ruidosos, entonces esa es una de sus desventajas. Los engranes helicoidales, por consecuencia lógica, al estar inclinados y entrar gradualmente a acoplarse, no son tan ruidosos y no se desgastan tanto. Es por eso que hoy en día son mucho mejores y más utilizados también en las transmisiones. El fluido que requieren pues es un lubricante que genera una capa de sacrificio puntualmente. Los aditivos que asisten al aceite en este caso están compuestos de sustancias que literalmente se posicionan en la superficie de los metales y construyen una capa de sacrificio, la cual se va a estar desgastando en vez de la superficie del metal del engrane. Esta capa de sacrificio nos salva de tener un desgaste prematuro acelerado y también regula bastante las temperaturas de operación. En una transmisión manual lo que nos importa es conservar las relaciones de marcha y los engranes en buen estado sincronizados. En una transmisión automática, bueno, tenemos el convertidor de par, que es el que acopla o desacopla el giro de la transmisión junto con el motor, y esto, bueno, interviene más electrónica actualmente en este tipo de transmisiones, y dentro de las transmisiones automáticas, esta con convertidor de par sería la clásica. Hoy en día, dentro de la clasificación automática también están las CVT, las de doble clutch y las robóticas, que de alguna manera tienen un principio diferente de funcionamiento y por supuesto van a utilizar diferentes fluidos. En una transmisión automática los fluidos siempre son más ligeros. ¿Por qué? Porque el esfuerzo que hacen los engranes está de alguna manera medido, controlado por una computadora. Y esto da lugar a muchos dispositivos y da lugar a que el aceite tenga mucha convivencia con la electrónica. En una transmisión robotizada, por ejemplo, es básicamente puede ser una transmisión normal, una caja de cambios manual accionada hidráulicamente por un dispositivo que hace los cambios, donde a veces vamos a necesitar otros fluidos. Una caja tradicional de esto, antigua o clásica, sería la caja Isitronic. Hay un actuador hidráulico, el cual es el que tiene la función de mandar los cambios, no tenemos clutch, pero internamente la transmisión va a ser el juego de engranes manual. No fueron muy utilizadas, han resurgido con Volkswagen hasta hace poco, y bueno, vamos a ver que usan un fluido muy particular. Normalmente descargan un 75W, que es un monogrado hidráulico con aditivos para transmisión, monogrado en frío. Y también normalmente en las isintrónicas antiguas, en la caja traía un 75W. Transmisiones CVT. Las transmisiones CVT, como ustedes saben, es un juego de poleas con diámetro variable,
las cuales tienen una banda que puede ser de diferentes materiales y diferentes configuraciones. La más común es la banda metálica, la cual se ajusta a las poleas de diámetro variable y con su variación gradual hace que aumente o disminuya la velocidad y los cambios son imperceptibles. Este tipo de transmisión es muy cómoda. Hasta hace poco los vehículos equipados con este tipo de transmisión tenían fama de ser algo lentos y vagos en la respuesta. Sin embargo, ahora han evolucionado bastante y tienen una buena respuesta, son bien aceptados. Es una transmisión que es muy simple en su principio, simplemente varía el diámetro de la polea con respecto de la otra polea y es como si tuviéramos un cambio de bicicleta. Cuando el diámetro aumenta de un lado, puede aumentar la velocidad y disminuir el radio de giro. Este tipo de fluidos, más que proteger engranajes, evidentemente no tiene muchos engranes esta transmisión. Lo que van a hacer, su función principal es refrigerar. Refrigerar el dispositivo, mantener activa la banda, proteger los metales ahí, pero de hecho debe de permitir cierto grado de fricción para que la banda no tenga ningún problema y se deslice correctamente. Cuando le ponemos otro tipo de fluidos a este tipo de transmisiones, que es un error muy común, como está clasificada como transmisión automática, de repente le llegan a poner un fluido de transmisión ATF normal, ¿no? Un DR3 o un DER 5, y esto es un error, porque esos lubricantes son de baja viscosidad y tienen muchos modificadores de la fricción, lo cual va a afectar a estos dispositivos tremendamente. Puede hacer incluso que la polea no trabaje de manera óptima, que se deslice a través de los metales y puede hacer que se produzca cierta fricción y calentamiento extra a lo que normalmente está acostumbrado esta transmisión. Entonces, un fluido CVT de transmisión variable y continua, vamos a exigirle más que nada que tenga una alta tolerancia a las temperaturas y una dispersión del calor que mediante el fluido ayude a refrigerar este dispositivo y mantenerlo funcional. No tanto la protección de engranes, no va a tener tantos modificadores de fricción, ni tampoco va a tener aditivos de extrema presión en exceso. ¿Por qué? Bueno, porque no lo necesita, ¿no? Sencillamente por eso. Es bien importante saber que los vehículos equipados con este tipo de fluidos tienden a causar un consumo periódico. Cada 20,000 kilómetros hay que estarle verificando el nivel. ¿Por qué? Porque el fluido se va consumiendo con los kilómetros. Entonces, aunque eso de repente no nos lo dice el manual, es bien importante estar atentos a eso. Los vehículos de transmisión CVT que no regresan a las agencias, es bien importante que se les esté vigilando el nivel del fluido. Cuando se llevan a servicio a las agencias, normalmente les verifican que esto esté en orden y las rellenan. Entonces no tiene mayor problema, pero cuando ya se ha dejado la agencia en servicio, normalmente lo primero que se frena, incluso antes de que el motor sufra algún desperfecto, va a ser la transmisión CVT. ¿Por qué? Porque normalmente se queda sin fluido. Entonces, esto es una buena clave para estar atentos y estar vigilando este tipo de transmisiones cuando
de alguna manera les llegue a su servicio. ¿Por qué se consume este tipo de fluidos? Bueno, normalmente y principalmente porque son de baja viscosidad y al ser de baja viscosidad tienen una tolerancia menor a las altas temperaturas. Entonces, de repente haciendo mucho esfuerzo, sí se llegan a evaporar y a consumir. Además, penetran a todos los rincones del dispositivo y esto implica sí una pérdida gradual del fluido, nada más por el funcionamiento. Pero por otro lado, la ventaja es que mantiene las revoluciones del motor en un nivel muy óptimo, es decir, vamos a tener una marcha constante, la subida y bajada de las velocidades pues no se percibe y gracias a esto pues hay una economía de combustible y reducción de emisiones. De hecho, el fluido CVT, que en web se llama CVT Fluid, va a estar clasificado dentro de la familia eco por lo mismo, porque es un fluido que se considera de economía de combustible y emisiones contaminantes, reduciendo el esfuerzo que hacen los motores, ¿no? Señor Daniel, por aquí al parecer tengo una pregunta. El señor Leonardo Hernández tiene la mano levantada. Señor Leonardo, está muteado usted mismo. Debe hacer clic en el micrófono que le aparece ahí arriba del icono de levantar la mano si tiene alguna pregunta. Bueno, esperemos que... Si no, si quiere también la puede escribir y yo la leo. Puede continuar, señor Daniel, mientras me escriben la pregunta. Sí, claro. Otro tipo de transmisión muy famosa actualmente, considerada como una transmisión deportiva, son las de doble clutch. Y por supuesto que en cuanto a fluidos, esto tiene un fluido especial. El fluido para las transmisiones de doble clutch involucra sí la protección de engranes, pero tiene que ser un fluido que sea compatible con electrónica mecatrónica, debido a los actuadores que tiene integrados y la electrónica que interviene en estas transmisiones. Por lo tanto, vamos a utilizar un fluido híbrido entre un aceite de transmisión estándar con los aditivos necesarios para proteger transmisiones con engranajes, pero a la vez va a ser un fluido hidráulico, porque hay muchos elementos que se tienen que mover hidráulicamente y compatible con electrónica, es decir, va a ser un líquido susceptible no conductor de la electricidad, para que pueda funcionar de una manera óptima. Por las siglas DST o DSG conocemos este tipo de transmisiones y bueno, hay aquellas que tienen embrague húmedo y hay aquellas que tienen embrague seco. Las dos varían en que las de embrague seco van a requerir un fluido extra para el clutch. Vamos a ver algunas cosas importantes, ¿no? Iniciando con las especificaciones de los fluidos de transmisión. Los fluidos de transmisión estándar, por ejemplo, requieren cumplir con la norma SAE J306
Para quienes no la conocían, bueno, la SAE es la Sociedad de Ingenieros Automotrices. Casi estoy seguro que todos han escuchado de ella. Pero ya veo que existe una escala de viscosidades para motor. La escala de viscosidades para motor es la SAE J300. La escala de viscosidades para fluidos de transmisión de engranajes es esta que tenemos en la pantalla, que es la SAE J306. ¿En qué cambia estas normativas? Bueno, pues fíjense que en el caso de la norma 306 de fluidos de transmisión, los números evidentemente son más grandes. Vemos que en los grados de viscosidad en frío que están ahí expresados con el color azul, la flechita azul hacia arriba, empezamos en 70 W y terminamos en 85 W. En los grados de viscosidad en caliente, empezamos en 80 y terminamos en 250. Y la combinación de estos dos grados nos da un aceite multigrado también, pero para transmisiones estándar. De los más comunes tenemos la combinación de 75W90, 75W80, 80W90, 80W140, 85W90, y también existen monogrados, como puede ser el 75W en frío, o el 250, ¿no? Que es un aceite monogrado de, pues, para transmisiones muy robustas y antiguas. El grado de viscosidad del frío expresa el comportamiento, como ustedes saben, en viscosidad del fluido en cuestión a temperatura ambiente, cuando nada lo está calentando. Cuando está el vehículo parado es cuando nosotros encontramos este estado. Y es importante saberlo porque con esa viscosidad el aceite empieza a circular alrededor del circuito de lubricación de la transmisión. Entonces, si mi fabricante me pide un 75W en frío, bueno, pues es importante colocarlo, no colocarle un aceite más viscoso, porque eso va a permitir que llegue de acuerdo a la velocidad a la que está programada de fábrica y se lubrique correctamente. La combinación entre frío y caliente, bueno, pues nos da el comportamiento también del fluido cuando ya está caliente. Cuando escogemos un multigrado, por ejemplo, 80W90, ¿no? El 80W90 va a ser el comportamiento en frío y el 90 va a ser el comportamiento en caliente. ¿Cómo se llega al comportamiento en caliente? Después de que empieza a funcionar el dispositivo, los engranes y la transmisión en general están girando ya y aumenta la temperatura y se puede acercar a los 100 grados. En ese momento el aceite bajará de viscosidad y utilizará una escala diferente que es la que tenemos en rojo. Y seguramente el 80W90, bueno, cambiará su viscosidad al 90. Respecto de los aceites del motor, pues las viscosidades no son tan diferentes. De repente pensamos que sí porque vemos los números más grandes, pero en realidad los números más grandes están puestos como estrategia para que no confundamos los fluidos del motor con los fluidos de transmisión. Si no, esto sería muy peligroso porque tendríamos errores de aplicación cada vez que confundamos el fluido. Entonces, una manera de diferenciarlo es exagerar en los números
de los grados de viscosidad que tiene el fluido de transmisión. Y a veces eso nos hace pensar que son fluidos más viscosos. Sin embargo, les puedo decir que un 75-90 es igualito a un 10-40, por decir así. Un 75-80 va a ser un 5-30, 5-40. Etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos vehículos modernos hoy en día que utilizan variantes de los fluidos de transmisión manual. Por ejemplo, Volkswagen desde hace algunos años en sus vehículos con transmisión manual utiliza un fluido 75W, que esto es un fluido que solamente trae el grado en viscosidad en frío. Por cómo está constituida la transmisión, el mensaje es que no va a requerir calentamiento en el fluido, por lo tanto, no tiene expresado su grado de viscosidad en caliente. Otra variante de esto es, por ejemplo, los fabricantes que piden, aunque la transmisión es manual, piden aceite de transmisión automática. Esto puede asustarnos un poco porque dices, pero ¿cómo le voy a poner aceite de transmisión automática? Bueno, es que el aceite de transmisión automática, cuando lo comparamos la viscosidad, resulta que también es muy parecida, por ejemplo, a un 75 o un 80, dependiendo cuál sea, ¿verdad? Y el 75W80 pues va a ser un 540 o un 530. Pues de repente el fabricante permite utilizar ese tipo de aceites tanto en el motor como en la transmisión. Pero debemos recordar que siempre en la transmisión se requieren aditivos extra en cuanto a protección de los engranes, que nos garanticen protección de los engranes. Entonces, siempre es la mejor de usar un fluido específico para transmisión, dejando de lado un poquito esas recomendaciones. En los vehículos modernos no es necesario ya grados muy altos. Podemos prácticamente uniformar que el 75W90, 75W80, 80W90 son los fluidos más desplazados, o mejor dicho, más demandados por las fábricas de vehículos. ¿Por qué es esto? Bueno, porque hoy en día, con los materiales que existen, se tiende al uso de viscosidades bajas. Entonces, esto tiene relevancia. Las normativas de calidad para un aceite de transmisión también son demasiado importantes. Por ejemplo, aquí en la pantalla tenemos la normativa API. Seguramente también la han escuchado en los aceites de motor. Bueno, pues la sorpresa es que los aceites de transmisión también tienen una especificación API. En la pantalla estamos viendo lo que significa esa especificación. Del lado izquierdo superior tenemos API GL, donde GL quiere decir Gear Lubricant o en español lubricante de engranajes. Y GL ha tenido una evolución en los últimos años. La primera API GL1 fue con la que empezó este desarrollo, y conforme fueron cambiando materiales y exigencias de los fluidos de transmisión, fue avanzando también la especificación, y ahí tenemos que API GL2 y GL3 ya están obsoletas. Ahora se trabaja con API GL4 y GL5, donde API GL4 va a proteger más los engranes de la transmisión
en toda su constitución, y el API GL5 está más adecuado para engranes de diferencial, aunque el que muestra mayor protección en todo esto va a ser el API GL5 y complementando con GL4. API GL6 es un fluido que combinaba ciertos materiales y daba prestaciones extra, pero hoy en día no es requerido. Entonces, la mayoría de las transmisiones estándar se quedaron en GL4 y GL5, con GL1 como aceite para clásicos, el cual es compatible con metales amarillos, ¿no?, susceptibles de ataques químicos, que solamente tienen los aceites modernos de transmisión, como zinc, por ejemplo, en sus aditivos. Entonces, si yo pongo en las manos un aceite de transmisión estándar, pues le voy a buscar todas estas certificaciones, ¿no? El API es el básico, el API que sea GL4 o GL5 o GL5 en su defecto. Y esto nos va a permitir garantizar que realmente se tiene un desempeño ideal en estos fluidos, ¿no? ¿Qué nos ayuda bastante? Bueno, que los que están certificados por esta normativa no tienen ningún problema en imprimirla en las etiquetas de sus productos. En Wolf, en la familia Wolf, tenemos algunos aceites GL4, GL5 o combinados GL4, GL5, que muchos libros dicen que esto no se puede hacer. Sin embargo, nosotros lo tenemos. Tenemos aceites con las dos especificaciones. Y esto va a depender de qué materiales y qué moderna sea la transmisión que tenemos enfrente. Señor Daniel, por aquí me hace una pregunta. El señor Leonardo Adelante. Hernández pregunta: ¿las especificaciones MA1 y ATFPA siguen siendo exclusivas en Mitsubishi? Y el G4 me dicen que es solamente de agencia. Pregunta el señor Leonardo. Sí, las que estamos viendo ahorita son clasificaciones internacionales generales. Cada marca tiene sus números de parte. Pues pueden ser, esos números pueden ser dos cosas: números de parte de equipo original, esto cuando el fluido está registrado como equipo original de alguna marca, o normativa especial, como en el caso de los fluidos de transmisión de Mercedes-Benz, tienen un número especial de homologación registrado, ¿no? Entonces, algunos de nuestros fluidos van a tener en la hoja técnica acceso a ese tipo de cosas. Algo por lo que hacen eso las agencias es para que no identifiques qué tipo de fluido es. Y a lo mejor puede ser, pasa mucho en el caso de Volkswagen, que es un fluido 75W80, pero no lo dice en la etiqueta. Tampoco te va a decir GL4, GL5. En vez de eso, lo cambian por su homologación registrada y le ponen al fluido el nombre de esa homologación. Para traducir todo eso y ver qué realmente necesitamos, es recomendable utilizar la página de Wolf ¿cómo se llama? En el asesor de lubricantes, donde yo puedo poner el vehículo y buscar la transmisión que tiene, y me va a decir exactamente qué fluido es y qué especificaciones necesita. Listo, perfecto. Entonces, ahorita estamos con las generalidades, ¿no? Esto que estamos viendo es la norma internacional
americana, ¿no? Para fluidos de transmisión. De alguna manera lo que vamos a encontrar afuera en el aftermarket nos va a permitir ya decidir eso. Sabiendo qué especificación tiene, nosotros vamos a determinar si es lo que necesita el motor o no. Dentro de las funciones del lubricante en una transmisión están proteger evidentemente todos sus elementos, no solo los engranes, sino también todos los elementos que participen en juego y contacto con ellos, como son los sincronizadores. Los sincronizadores juegan un papel importante para mantener una transmisión funcionando óptimamente. Y muchas veces lo que no tomamos en cuenta es que incluso la viscosidad del fluido puede interrumpir el trabajo de estos y hacer que se note un esfuerzo extra o un ruido extra, etcétera, etcétera. Y eso va a deteriorar gradualmente el dispositivo. Vamos a ver algunas aplicaciones de los fluidos de transmisión automática. Los fluidos de transmisión automática, evidentemente, también tienen sus normas particulares, pero acá no van a tener tanto normas internacionales, más bien van a tener especificaciones de fabricantes. ¿Como cuáles? Bueno, pues aquí en la pantalla están fabricantes americanos, ¿no? Tenemos ahí a los tres grandes, que es General Motors, Ford y Chrysler. Cuando veamos un fluido de transmisión automática y vemos que dice Dexron, la palabra Dexron quiere decir que trae especificaciones para transmisiones que equipan vehículos de General Motors. Y esto puede incluir todos los vehículos que tiene su grupo. General Motors, tiene Buick, tiene GMC, Chevrolet, otros que pertenecen al grupo de General Opel, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí también se van a incluir algunos vehículos asiáticos que utilicen arquitectura en la transmisión similar, ¿no? También te pueden pedir ese tipo de fluido. Y algo bien sabido es que la mayoría de los asiáticos no tienen norma propia, entonces usan las normas de otros fabricantes o las normas internacionales para clasificar sus fluidos. Si llegan a tener número de parte y pasa con Toyota, por ejemplo, que no te dice qué demonios es el fluido. Para eso, insisto, está el asesor de lubricantes del Wolf. Ford lo clasifica como Mercon, ¿no? En sus variantes Mercon 3, Mercon 4, Mercon 5, Mercon LB o Mercon MS, que también existe por ahí. Pero lo importante es que cuando leamos Mercon se trata de vehículos Ford. Chrysler va a tener su nombre ATF. El ATF viene de, como ven ahí las siglas, Automatic Transmission Fluid. Eso es lo que significa ATF. Una manera de distinguir fácilmente cuando un fluido es de transmisión automática es que normalmente porta esta palabra en la etiqueta y no trae viscosidad el fluido. Entonces, los ATF son famosos por eso. Y ATF quiere decir Automatic Transmission Fluid o fluido de transmisión automática. Chrysler ostenta las normas ATF3, ATF más 3 y ATF más 4. Hay fluidos que tienen juntas todas estas normativas, como nuestro producto, el Vitaltech ATF Fluid Multivehicle. El Multivehicle trae de General Motors Dexron 3 y 2D,
Ford Mercon 5 y Chrysler ATF más 3 más 4. Entonces, ese tipo de fluidos son muy demandados por las aplicaciones que tienen y la versatilidad en los servicios que dan. Asimismo, un fluido como esos también está protegiendo a las cajas Tiptronic de Volkswagen y todas las transmisiones automáticas tradicionales de los vehículos asiáticos de gran tamaño. También no solo están estos tres grandes, sino que en la Unión Europea también tienen sus propias especificaciones. Por ejemplo, Daimler, Mercedes-Benz ostenta sus propias especificaciones. Aquí tenemos la MB 236.0, que equipan algunas transmisiones automáticas. MAN, que es una marca fabricante de vehículos pesados, también tiene su especificación, o también pueden encontrar la especificación o la norma del fabricante, pero de la transmisión, como ZF, ¿no? Hay un fabricante de transmisiones que se llama ZF, y ZF dice que necesita cumplir la norma MLT-03. Si nosotros se la damos, bueno, pues nos convertimos en aceite de equipo original para este tipo de transmisiones. En los fluidos CVT, observen que ahí están las dos poleas. Cuando reduce el diámetro de la polea interior, vamos a tener un cambio gradual en la velocidad. Y así se la pasan este tipo de transmisiones donde convive mucho la electrónica y donde no le vamos a pedir tanto proteger engranes, sino refrigerar el dispositivo para que funcione en las óptimas condiciones. ¿Qué vehículos actualmente ocupan la transmisión CVT? Bueno, pues Audi en versiones anteriores al 2010 utilizaba el CVT Multitronic, ¿no? Que lo vamos a encontrar en vehículos un poco de gran tamaño. Dodge Chrysler Jeep en todos sus vehículos desde hace algunos años está utilizando la transmisión CVT, entonces requiere fluido CVT o CVT Fluid, que es como se llama en Golf. Infinity también en todos sus vehículos, hoy aquí puse dos, pero ya son más los que son, y todos son automáticos. Entonces Infinity normalmente equipa la transmisión CVT. Honda también no es la excepción, en todos sus vehículos en la versión automática va a equipar con la transmisión CVT. Nissan, por supuesto, tampoco es la excepción. La mayoría de sus vehículos ya desde hace algunos años están equipando la transmisión CVT. Asimismo, Mitsubishi, y como se han dado cuenta, pues ya ha crecido bastante la demanda de este tipo de transmisiones, y la parte del mantenimiento, rellenar los niveles cada 20,000 kilómetros, es súper importante. Eso ha hecho que hoy en día nuestro CVT, al cumplir con todas las especificaciones, sea seleccionado para dar servicio a estos automóviles que han dejado la agencia y que se han trasladado a talleres especializados. En los talleres especializados ha crecido la demanda de este fluido. Es una oportunidad muy grande porque hay agencias concesionarias de vehículos donde venden el fluido original en más de $25. Entonces, por la mitad de ese precio, nosotros podemos tener un fluido que cumpla todas las especificaciones y más de lo que tiene un fluido de agencia.
Y por supuesto, su hoja técnica es prácticamente una tabla de implicaciones donde vienen las marcas y las claves o números de parte que utiliza cada marca para que ustedes lo identifiquen. En las de doble clutch, bueno, se supone que este tipo de transmisiones en realidad son transmisiones con engranaje muy similar al manual, pero que la diferencia es que tienen dos clutch y cuando nosotros ponemos primera ya está preparándose el otro clutch para disparar la segunda. Entonces los cambios son imperceptibles o son muy rápidos y esto nos permite tener una potencia perdida o segundos de potencia perdida muy cortos. Va a recuperar la velocidad inmediatamente después del corte de velocidad. Entonces, esto hace que el fluido sea considerado como deportivo, pero a la vez sea considerado como un producto que va a representar protección ante condiciones adversas de manejo y condiciones adversas de utilización. ¿Cómo identificamos un coche que tenga doble clutch? Bueno, empezando porque prácticamente en las marcas normales, las versiones deportivas van a tener este tipo de transmisión. En Audi, normalmente lo vemos en el pomo de la palanca y dice Stronach. Stronach es una transmisión doble clutch del grupo BAG, específicamente de Audi. Volkswagen y Seat, en el pomo de la palanca dice DSG, que es de donde viene el nombre de nuestro fluido. Nuestro fluido se llama DSG Fluid y cubre las especificaciones, ¿no? Entonces es la misma historia. En Porsche viene en el pomo de la palanca hasta abajo y dice PDK. Esto quiere decir que la transmisión que lleva es una de doble clutch. Y en las versiones muy equipadas de Ford o muy deportivas como toda la serie de vehículos ST, etcétera, ya traen una transmisión Power Shift, que igual es una garantía de poder conservar la potencia. En el grupo BAG lo que tenemos que tener en cuenta al utilizar el fluido de transmisión DSG Fluid es discernir si el doble embrague es húmedo o seco. ¿Por qué? Porque cuando es seco, como les había dicho, requiere un fluido hidráulico especial para montarse en la caja mecatrónica. Entonces, ese fluido nos va a salvar de cualquier tipo de desperfecto y tiene que ser específico también. Trae sus especificaciones, sus normativas y todo. Dentro de las funciones de un lubricante de transmisión, ya vimos que se diferencia dependiendo de cuál de ellas sea, pero lo importante es que siempre vamos a tener ese control, ¿no? Aquí no sé por qué se me escapó un producto de motor, pero bueno, este es un Vitaltech 540 que seguramente es para identificar las especificaciones que tiene. Un producto de motor como este trae especificaciones de muchas marcas. Y lo más normal en un fluido de transmisión es que no tenga marcas por especificar. Pero ¿qué creen? Los fluidos de transmisión de Wolf traen todas estas especificaciones. GL4, GL5, MT1, que es la especificación que me estaban preguntando. Arvin, DAF, Iveco, Mac, MAN, MB, que es Mercedes-Benz.
norma militar, Renault, SAE, Scania, Volvo, ZF. De fabricante de transmisiones ZF tenemos todos los modelos TML de 5B hasta 21B. Entonces, son de los pocos fluidos de transmisión manual que te dan tanto certificaciones internacionales, así como certificaciones de equipo original. Vean este fluido de transmisión automática, el VitalTech Multi-Vehicle, que es del que les estaba hablando. En su hoja de aplicaciones, que viene seguido de la hoja técnica, viene todo este listado, y dentro de los cuales encontramos el Chrysler ATF más 3 más 4, el Mercon 5 y el Vectron 3. ¿Ya lo vieron? Aquí se incluyen todavía muchas más especificaciones, pero trae el paquete de antivos para cubrir los perfiles de todas las cajas de transmisión automática tradicionales. El avance tecnológico nos lleva a este siguiente fluido, el Vectron 6. El nombre es OfficialTech ATF V6, en relación a la norma de General Motors V6. Este tipo de fluido trae norma también Mercedes-Benz 23641 y una de fabricante de transmisiones Volt H55.63. Como Vectron 6 es muy parecido a LV, yo también recomiendo este tipo de fluido como si fuera LV, en el caso de que no se tenga el aceite en ese momento, ¿no? Es un pequeño truco, porque el perfil Vectron 6 normalmente va junto con el perfil Mercon LV. Esto por practicidad. Aquí está el de que les hablaba, CVT, el fluido CVT, clasificado dentro de la familia ECO, por ser considerado como ahorrador de combustible y emisiones contaminantes, y dentro de su tabla de aplicaciones vemos esta lista de marcas y fabricantes. Aparece por ahí Audi, Daihatsu, Ford, General Motors, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan NS, Subaru Lineatronic, Suzuki, Toyota y Volkswagen. Todo lo que se llame CVT prácticamente aplica para este fluido de gran calidad. Normalmente ya los fluidos de transmisión automática deben de ser al menos semisintéticos, si no es que full sintética. Entonces, la desventaja de esto es que aumenta un poco el precio, pero la ventaja es que la protección es inigualable. No se compara con un fluido que sea mineral y que tal vez cueste la mitad, ¿no? Entonces, el expertise que hemos logrado en este tipo de fluidos es bastante pronunciado. No hay actualmente muchas marcas que vendan estos fluidos. Y bueno, para diésel pesado también hay muchísimas aplicaciones, de las cuales nosotros podemos decirles qué tipo de fluido es. Y las tecnologías van a ser prácticamente las mismas, pero usando tamaños más grandes y funciones y lubricantes más, pues en mayor cantidad, ¿no? ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Por aquí hemos terminado una parte del curso de transmisiones, que es el curso de fluidos de transmisión, perdón, dedicado a primero identificar los fluidos dependiendo de la transmisión, ¿no?
Hoy en día este tipo de transmisiones, las DSG por ejemplo, son muy requeridas, a la vez que las robóticas y las CBT. Yo creo que son las transmisiones en las que podemos poner atención hoy en día, porque el 90% de los vehículos con transmisión automática está utilizando ya este fluido, y lo más importante es que nosotros lo tenemos dentro de los catálogos, así que fluidos como estos en los concesionarios nos van a dar el doble. Así que son buen negocio y cumplen con toda la especificación que nosotros necesitamos para cumplir con los fabricantes de equipo original. Si alguien tiene alguna pregunta o algo que quiera comentar. Bueno, al parecer no hay preguntas. Muy bien, Willy, pues muchísimas gracias. Yo quedo al pendiente. Podemos después seguir con fluidos de líquidos refrigerantes y líquidos de frenos, así como hidráulicos, e incluso regresar con segunda parte de motor, moto o diésel pesado, ¿no? Ya nos dirán cuál es la necesidad, pero como siempre quedo a sus órdenes. Mi nombre es Daniel Rangel y hasta la próxima. Muchas gracias, señor Daniel. Bueno, gracias a todos por participar y cualquier cosa nos pueden escribir por si tienen alguna duda. Feliz día para todos entonces. Feliz viernes y feliz fin de semana. Igualmente para usted, señor Daniel. Hasta luego. Hasta luego.